Néstor Humberto Martínez, cuando fue ternado para ser fiscal general de la Nación, ocultó información muy importante que tenía que ver con el caso de Odebrecht. El señor omitió información sumamente importante que le había suministrado Enrique Pizano, y es que creyendo que como el controller había muerto, nunca saldría a la luz que el señor Humberto Martínez tenía tan valiosa información. Porque el fiscal general Néstor Humberto Martínez en ese entonces era apenas ternado y era una persona privada, no ocultó una información sustancial para la toma de la decisión. Información sumamente importante sobre los casos de corrupción de la Ruta del Sol 2, pues Pizano le había contado muchas cosas que había descubierto en el entramado de corrupción. Sin embargo, Martínez no contaba con que Pizano había grabado todas sus reuniones, las cuales destapó Noticias 1 y le reveló al país que el fiscal que estaba al frente de la investigación de Odebrecht estaba posiblemente metido en el entramado. Entonces, recibiste lo anterior, ¿no? Ah, sí, ahí lo tengo en mi casa. Bueno, eso lo cogió Sarmiento, allá tiene copia. Sí, señor. Entonces estamos trabajando una vaina muy gruesa. El penalista, que no escribas, que no pidas vainas. El hombre más poderoso de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, también estuvo involucrado en el caso. Así se confirmó cuando, según este comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos de Estados Unidos, se informó que Corfi Colombiana pagaría $80 millones para resolver las investigaciones por soborno en el extranjero. Allí se detalló que según los documentos del tribunal, entre 2012 y 2015, Corfi Colombiana se unió en una asociación delictuosa para ofrecer y pagar más de $23 millones en sobornos, los cuales irían a parar a altos funcionarios del gobierno para obtener un contrato para construir y operar una autopista con peajes, y que por esta operación obtuvieron $28.63 millones de ganancias provenientes de los negocios obtenidos de forma corrupta. Sin embargo, como el periódico El Tiempo es propiedad de Sarmiento Angulo, el mismo dueño de la empresa corrupta, sacaron titulares como Corfi Colombiana entre las empresas líderes del mundo o Corfi Colombiana entregó premios de sostenibilidad, y sobre el evento en el que la empresa tiene que pagar los $80 millones, el medio dijo que era un acuerdo con Estados Unidos. Cuando se descubrió lo de los audios de Pizano y el país los escuchó, se develó la posible relación de Néstor Humberto Martínez con el entramado y se iniciaron protestas para pedir su renuncia. Fiscal corrupto, el pueblo no es tan bruto. Fiscal corrupto, el pueblo no es tan bruto. ¡Pero sin violencia! ¡Denuncie! 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 Prácticamente los informes de Pizano llegaron a manos de la persona en la que menos confiaba. Néstor Humberto Martínez era el abogado de Grupo Aval. Y tengo grabaciones que no las voy a poner conocimiento aquí, sino en su debido momento. Lo que tengo, todas documentadas, todas mis reuniones, donde dije lo que iba a decir, y no las voy a poner, no las voy a poner en conocimiento, sino hasta que sea necesario. Así me pongan un revólver en la cabeza. Ojalá llamen a ese estrado al doctor Néstor Humberto Martínez Neira y le pregunten, o a Alberto Mariño, al mismo Mauricio Millán, que no le mostraron, que yo les decía esto, y qué pasó, nada. El exfiscal siguió trabajando para Sarmiento Angulo en su periódico, escribiendo columnas en las que de vez en cuando escribía contra Gustavo Petro, y también recordemos que Macaco había dicho en audiencia que el exfiscal buscaba desprestigiar la imagen de Gustavo Petro. El otro componente, verdad, que aportaré y con detalles es tendiente al apoyo incondicional que de múltiples formas efectuó el ex magistrado José Leonidas Bustos en favor de Néstor Humberto Martínez, con la firme intención de judicializar y destruir sistemáticamente a través de la Fiscalía la imagen del hoy presidente Gustavo Petro en su camino a la aspiración política futura que desarrollaba en aquel entonces. Sin embargo, desde el medio de Sarmiento Angulo, como era obvio, defendieron a su columnista. Por eso, para los millonarios de Colombia es tan importante comprar los medios de comunicación. El mismo señor, según una entrevista de Gustavo Petro, fue el encargado de entregarle un video a Paloma Valencia para desprestigiarlo, mientras Petro hacía un debate justamente por el caso de Odebrecht que lo involucraba, y así la opinión pública no pondría los ojos sobre la denuncia de Petro de Odebrecht, sino sobre el video de Petro. ¿Quién se lo entregó a Paloma?
Yo creo que Néstor Humberto Martínez. Lo cierto es que Paloma saca el video sin el audio, porque el audio explicaba todo. Y la prensa se dedicó a reproducir el video, no el debate sobre Odebrecht ni de Néstor Humberto Martínez y su papel con Odebrecht, sino el video de Paloma. Es decir, Paloma Valencia tratando de tirarse, y lo logró, el debate de Odebrecht y los sobornos a toda la clase política, incluida la de su gobierno, la de Uribe, incluido la de su presidente, es decir, Duque, y su candidato, es decir, Óscar Zuluaga, y del gobierno de Santos en todas sus versiones políticas, Cambio Radical en la versión Vargas Lleras, y Partido Liberal de César Gaviria, y la U, todos sobornados. Entonces, claro, tapar ese debate era fundamental, porque el fiscal general era el que estaba encubriendo a Odebrecht, que era el que debía investigarlo, y Petro estaba mencionando cómo eran los sobornos, los caminos. Entonces el fiscal, creo yo, le saca el video a Montes, se lo entrega a Paloma. Pues el presidente compartió este audio en donde el mismo señor Martínez explica cómo se podría dar la destitución del cargo de Gustavo Petro, cosa que podría traer como consecuencia que no se elija un fiscal de la terna de Gustavo Petro. Ex fiscal Néstor Humberto, ¿qué responsabilidad tendría el presidente de la República, Gustavo Petro, de comprobarse que sí ingresaron dineros ilícitos a su campaña presidencial y que esto sería un nuevo episodio similar al proceso 8000? Bueno, en este momento nadie hasta donde yo tengo las informaciones, ustedes tendrán unas informaciones mucho mayores, nadie ha mencionado al presidente de la República. En el ámbito de la responsabilidad administrativa electoral, que es otro campo que se abre aquí ante el Consejo Nacional Electoral, existe un caso de responsabilidad administrativa cuando se acredita que ha habido violación a las normas de financiación electoral. Si así lo establece el Consejo Nacional Electoral, existe una causal de indignidad que da lugar a la destitución del cargo de acuerdo con las normas electorales. Por lo que el presidente comentó, aquí se describe la estrategia que tratan de construir en Fiscalía para quitarle efecto al voto popular que eligió al presidente. Para seguir la estrategia, primero desataron el caso de mi hijo, esperanzados en que los dineros del caso hubieran entrado a la campaña, y fracasaron judicialmente en todos los frentes para establecerlo. Luego buscaron por todo el país gastos de mis reuniones políticas, pero les apareció que cuando no estaban registrados en la contabilidad de la campaña era porque se habían realizado probadamente en fechas muy anteriores a ellas, y volvieron a fracasar. Luego allanaron a FECODE porque realizó una donación al partido Colombia Humana, que es mi partido. El allanamiento al sindicato les mostró que efectivamente le donó al partido 500 millones, pero que no entró ese dinero a mi campaña. Luego, como los gastos del partido eran para testigos electorales, dijeron que eran gastos de mi campaña, y por eso abrieron procesos penales a mi gerente y al presidente de mi partido, olvidando que los gastos en testigos ya no son gastos de campaña. Toda esa actividad fue acompañada por grandes campañas desinformativas de la prensa de oposición, casi toda, y evidencian una verdadera y profunda ruptura institucional. Un fiscal investigando penalmente al presidente para tumbarlo, hecho que no permite la Constitución. No evito que investiguen la campaña, de hecho la Corte Suprema y el Consejo Electoral también lo hacen, pero la intencionalidad del fiscal es sediciosa y lo mueve que el grupo que ha manejado la fiscalía en la última década se mantenga, un grupo ligado al crimen y la impunidad. Es muy difícil que la fiscalía se investigue a sí misma. De hecho, han archivado todos los procesos que demuestran con pruebas la existencia del grupo narcotraficante que está al interior de la fiscalía. Por eso debemos acudir a fórmulas legales pero extraordinarias.